O al equipo de la radio, a la audiencia. Antes que nada, tanto tiempo, doctor, y querríamos conocer su opinión. Yo de hecho, más o menos, y con Arturo aquí estábamos comentando, la conocemos, ¿verdad? Pero me imagino que usted puede comentarnos con precisión si obviamente hay una coincidencia en lo que el Ejecutivo consideró con respecto a esta ley denominada autoblindaje, ¿verdad? Que de alguna forma, violando incluso, por lo menos según dice el propio Beto, aumentaba, sí, violando la Constitución, principios constitucionales, buscaba aumentar el número de votos Requeridos para dejar sin fuero y sin su sin investidura a un investidura, más parlamentario. que nada los parlamentarios. Bueno, mi posición siempre fue que ese es un proyecto de ley inconstitucional porque contraría la Constitución. Y voy a decir por qué. Primero, contraría la Constitución porque la Constitución no establece mayoría calificada para la pérdida de investidura. Vale decir que la mayoría simple establecida en la Constitución es la que vale. Sí. No así para el juicio político, que sí establece mayoría calificada en el 225. Entonces, lo que la Constitución no determina no puede ser determinado por una ley inferior en este caso. Entonces, ahí nomás, en ese punto, luego ya es absolutamente inconstitucional. En segundo lugar, la pérdida de investidura no necesita reglamentarse porque la Constitución tiene una técnica legislativa determinada que voy a contar. Cuando la Constitución quiere que se reglamente un artículo, lo dice expresamente. La ley reglamentará, dice. Y en este caso la Constitución no establece que la ley reglamente la pérdida de investidura, como si, por ejemplo, el artículo 28 del acceso a la información pública, como si, por ejemplo, el artículo de la descentralización, como si, por ejemplo, en otros artículos. Y por esa razón tampoco el juicio político nunca fue reglamentado. Pues mucha gente dice hay que sacar una ley para reglamentar el juicio político. No, nunca fue reglamentado porque la propia Constitución establece procedimientos para el juicio político. Entonces yo incluso por eso nunca presenté un proyecto de ley al respecto cuando era senador. Porque la Constitución tiene una técnica determinada que hay que respetar. Y por otro lado se dice, no hay procedimiento para la pérdida de investidura. Claro que sí. Procedimiento no está establecido específicamente para la pérdida de investidura, pero sí está la parte de los derechos procesales del artículo 16 y 17 de toda persona defendida, de que la presunción de inocencia, etcétera, etcétera, otro artículo y supletoriamente el Código Procesal Civil. ¿Verdad? Entonces, esta ley lo único que buscaba este proyecto de ley es que haya una mayoría calificada y para evitar que senadores y diputados puedan perder la investidura con una mayoría simple. Ese es el objetivo real y final. Es cierto que hubo en la Cámara de Senadores un intento de abusar de coyunturales mayorías. Y voy a contar, por ejemplo, el intento de pérdida de investidura de Sixto Pereira, de Fidel Zavala, el caso Friedman, que si bien Friedman tiene problemas de persecución fiscal, de imputación incluso, era un poco tirado los pelos. Después creo que a Sergio Godoy también le querían hacer perder la investidura. O sea, una especie de guerra entre senadores. Yo alcanzo una mayoría, te va a perder investidura, que hizo caer en el desprestigio y en el abuso al procedimiento de pérdida de investidura. Pero que es muy útil, bien usado, racionalmente usado, correcta y constitucionalmente usado cuando hay una flagrancia como fue el caso de González Daer, o que provocó otras instituciones como fue el caso de la ex senadora Bajac, o caso de Víctor Bogado, que no sé si se le alcanzó, no me acuerdo si le alcanzó a destituir o renunció. Otros casos, ¿verdad? No así cuando es mal utilizado políticamente como chicote político de mayoría coyunturales, como fue el caso de Paraguayo Cuba, a mi modo de ver, que si bien cometió un error grave, no daba para tanto, pero había odio ya de toda la Cámara porque se había enfrentado con casi toda la Cámara, entonces le pasaron la factura.
O sea, todos estos abusos hacen que sí, que sea interesante tal vez reglamentar, pero vos no podés hacer lo que es interesante nomás, sino que lo que la Constitución te permite. Claro. Por más interesante que sea, vos no podés agarrar y sacar una ley si viola la Constitución, y menos aún siendo legislador, diputado, senador, que juraste cumplir la Constitución y la ley. Por eso estoy totalmente de acuerdo, sin conocer los términos en los cuales se dio el veto del Poder Ejecutivo, sin conocer las razones, estoy de acuerdo en que se haya un veto total de este proyecto de ley. Ajá. Señala, dice que al menos en el argumento descripto del veto señala que dado el artículo 201 de la Ley Suprema no prevé una mayoría calificada y que según la regla del artículo 185 las cuestiones que no contemple dicha circunstancia especial deben ser resueltos por simple mayoría, resulta claro que el presente proyecto de ley colisiona con el orden constitucional, es lo que señala este decreto presidencial. No obstante, el decreto del Ejecutivo también menciona que esa medida podría tomarse como contradictoria, ya que las amonestaciones, apercibimientos o las suspensiones de los legisladores requiere de una mayoría de 2/3. Sin embargo, no corresponde en esta instancia y el ejercicio de esta facultad del Poder Ejecutivo realiza juicios valorativos que tengan como fin ocuparse de esta aparente incongruencia. Es lo que describe de alguna forma, ¿verdad? Y yo creo que deja bastante clara incluso su posición el Ejecutivo con esto, ¿verdad? A mí me parece muy bien el veto total. No puedo todavía tener un análisis así con lo que me decís nomás. Sí. Pero es cierto que para ciertos apercibimientos y monetaciones se exige mayoría calificada, pero ¿dónde? En los reglamentos internos de las cámaras. Claro. No en la Constitución. La Constitución para decisiones del Senado requiere mayoría simple, que te repito, mal manejados pueden dar origen a abuso, arbitrariedad y hasta pérdida de investidura injustificada, tendenciosa. ¿Verdad? Pero la Constitución no puede ser alterada por una ley inferior y esa sola razón es la razón del veto. Claro. La violación del artículo 137, que es romper la supremacía de la Constitución, lo que dice la Constitución, con una ley inferior que le contradiga. Ahí se da lo que se llamaría la inconstitucionalidad de la ley inferior. Y el Ejecutivo toma una buena decisión, aún sin analizar los argumentos. Yo creo que ya es una muy buena decisión y me parece que es una decisión acertada en el mar de desacierto que es este gobierno. En el Sí, mar de señor. desierto, sí, Ya está reglamentada la forma de establecer la pérdida de investidura y aún así tantos senadores como diputados insistieron tanto con este tema en una actitud que llama la atención. Sí, porque ellos quieren blindarse. Evidentemente se sienten a veces con el techo muy de vidrio y de repente vienen y le tiran piedra en el techo y le cae eso de la cabeza y justo se alcanzan los números y chao investidura. Sí. Ahí tiene el caso de Portillo, por ejemplo. Exacto. Conte que en el caso de Portillo creo que hubo más de los requeridos, más de 53, de sobra, creo que hubo casi 80. Era unánime casi la votación en bueno, realidad. Entonces es diferente, pero te cuento nomás que en cualquier momento salta un audio o salta algo de eso, o son pillados en flagrante y chao, pérdida de investidura, porque hoy en día, con la fuerza de las redes sociales, los medios de comunicación, es una ciudadanía que se indigna online, como se dice, o se indigna por vía telemática. No hay político que resista el tsunami de los ciudadanos. Sí. El ciudadano hoy te ataca en redes sociales, le ataca también a tu hermano, a tu hijo, a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, a tu novia, a tu novio, etcétera, etcétera, y te vuelve insufrible para ese político y terminan destituyéndolo. Convengamos. Si no es por cuestiones de odio dirigido como la que te conté, de varios casos de odio dirigido que trataron de armar números para tu odio concretar en destitución, ¿verdad? Exacto. Claro, convengamos en este caso, doctor, que la normativa de alguna forma no fue la que condujo al fenómeno, sino más que nada, incluso las redes sociales, los scratches y la movilización ciudadana nos permitieron pensar en un Congreso sin algunos o con la destitución de algunos legisladores. Usted conoce perfectamente que antes esa era la estructura perfecta para tener fuero y protección, ¿verdad? O sea, básicamente todos querían
una banca en el Congreso para asegurarse de este tipo de Para asegurar privilegios. impunidad, más que nada. Y no todos querían y todos quieren. Si vos ves el itinerario que siguen para ser diputados, senadores, primero son intendentes, gobernadores, altos funcionarios de gobierno, cuestionados su desempeño, van con un buen montón de dinero, un buen toco de dinero, se hacen legisladores y de ahí se cuando los fueron, ¿verdad? Entonces con esto algunos continúan haciendo sus chanchadas, siendo legisladores y se les pilla infraganti o una cámara oculta o un micrófono oculto o alguna cosa, ¿verdad? Una grabación difundida y chau, caen los votos y fuera. Entonces eso querían resguardarse, querían tener mayor margen de maniobra. Y con el veto ahora se van a ver forzados a ratificarse ya con una opinión pública un poco más liberada de las elecciones municipales, esta interna, ¿verdad? Interna por lo menos. Y van a verse forzados a tener que votar más o menos en contra de lo que la gente siente. Entonces yo creo que va a ser una posición difícil también del Poder Legislativo ratificarse en este autoblindaje. Hay que recordar que la vez pasada, cuando se aprobó este proyecto de ley ese día, fue que Payo Cuba hizo aquel episodio en la calle Estrella, ¿verdad? Sí. Bajo un auto policial casualmente, ¿verdad? Sí, señor. Entonces a toda bala votaron la ley de autoblindaje en la Cámara de Diputados, o sea, aprovecharon, hicieron la estrategia altero, pusieron los huevos aparentemente en un lugar y el huevo principal estaba en otro, ¿verdad? Exactamente. Bueno, doctor, le agradecemos mucho Por el último, tiempo. por último. ¿Sí? Doctor, usted habló de las redes sociales. Qué poderosas herramientas son, ¿no? Y el gobierno no aprovechó esto para tener una mejor gestión de la pandemia del coronavirus. Conferencias de prensa insulsas que no llegaban a nadie, en vez de interactuar con la gente en realidad. Sí, la verdad que las redes sociales están demostrando un poder inusitado hasta en relación a los medios de comunicación formales, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Entonces yo creo que hoy en día desconocer en un país como este, que es difícil congregar a gente con la pandemia, con el COVID, desconocer la fuerza de las redes sociales es de necios. Claro. Y yo creo que las redes sociales están jugando un papel clave en generar nuevas figuras políticas, nuevas acciones políticas, nuevas situaciones y nuevas consecuencias, ¿verdad? Yo creo, por ejemplo, que el gobierno que está haciendo Bukele, por ejemplo, de El Salvador, a través de las redes sociales, es algo totalmente innovador. Ahora se aprobó el Bitcoin, por ejemplo, que es una moneda que se maneja prácticamente en las redes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, se aprobó como moneda de curso legal en Ecuador, perdón, en El Salvador, ¿verdad? Entonces yo creo que el gobierno podría haber hecho uso de esas redes sociales. Fíjense que cuando se quieren hacer bien las cosas, ¿cómo se pueden hacer? Sí. El primer día de vacunación para personas de 1966 en adelante fue un desastre, el sábado. Sí. Y sin embargo, el domingo ya pudieron organizarse mejor, ¿verdad? O sea, cuando hay voluntad, se puede. Y yo creo que este gobierno a fuerza de palo es como un niño que a fuerza de castigo y de garrote se porta bien. Forzadamente se porta bien a veces. Sí, es cierto, muy cierto. Sí, señor. Ahora sí, doctor. Le agradecemos mucho el tiempo y la opinión, ¿eh? Muchas gracias, que tengan una buena tarde, encantado. Igual usted. Un placer. Lo escuchaste aquí en PDS. ¿Tú qué es lo que te